Bueno, mis niños, buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo componente que empezamos a ver de BATS. ¿Alguno ha escuchado de BATS? ¿Sí han escuchado de BATS? Ya, ya, ya. Ay, no, embarré. Sí, Sí, ay, qué bien. Que hayas yo, he escuchado. Sí, ¿qué has escuchado? Sí, Bueno, igual vamos a ir aprendiendo en este componente sobre BATS. yo soy músico. Él fue un músico, Una así tenemos es. cuenta. Solo tenemos dos. Entonces, mis niños, bueno, estamos en nuestro componente de BATS, el niño de Turingia. Y esta es la lección Profe, número 2. Dime, no tengo una. no te preocupes. Entonces, las dos que te dije inicialmente están bien. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios para que Él nos guíe y nos ayude y vamos a aprender mucho sobre BATS. ¿Sí? Entonces, vamos a orar, mis niños. Todos, por favor, cierren sus ojitos y vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por este día y por este tiempo. Te pido que por favor nos ayudes, abras nuestro entendimiento y que este tiempo sea de gran provecho para nosotros, para que podamos aprender sobre Bats, este hombre, Señor, que quiso vivir para tu gloria. Ayúdanos, Señor, para que podamos aprender y yo a darme a entender para la Necesito edad de mis niños. Te damos instrumentos. gracias, Señor. Amén. Entonces, mis niños, Bats, el niño de Turingia. Vamos a hacer un repaso de la lección anterior. ¿Se acuerdan? Bueno, para algunos que están nuevos, está Sofía y Joel de la lección anterior, ¿cierto? Entonces, en la lección anterior hablamos sobre la reforma. Y la reforma es un suceso histórico en el que Dios permitió que su palabra fuera el único medio entre Dios y el hombre, y usó a varios personajes. ¿Qué personajes recuerdan a que Dios usó en la Reforma? Martín ¿Recuerdan? Lutero. Muy bien, a Martín Lutero. Martín Lutero, ¿ustedes recuerdan qué hizo? Sí, ¿Qué sí. hizo? Horario. Oró a Dios, sí. ¿Qué más hizo? ¿Se acuerdan que él también cantamos un himno? O sea que él hacía qué? Composiciones de himnos, ¿cierto? Y él fue un hombre muy importante en la reforma porque él ayudó a las personas para que pudieran entender la salvación que era solo por fe en contra de la Iglesia Católica y compuso el himno Castillo fuerte es nuestro Dios. ¿Se acuerdan el que escuchamos la vez pasada? Entonces, Martín Lutero hizo una gran traducción muy importante de la Biblia. Él vivió en un castillo donde fue protegido en Eisenach, un lugar que vamos a ver hoy. Martín Lutero Dios lo usó grandemente en la Reforma y gracias a Martín Lutero también pudimos tener nuestra Biblia fue al hombre que Dios usó para que después de ahí se pudieran traducir las Biblias a nuestros idiomas. La palabra clave que vimos en la clase anterior fue transformar. ¿Se acuerdan? Transformar significaba que era ser transferido del reino de las tinieblas al reino de la luz. Esa fue la palabra clave que vimos y el principio que vimos fue que la Biblia en manos de un individuo renueva su mente y transforma su vida, como lo vimos con Martín Lutero, ¿cierto? Miren algo muy importante. Nosotros estamos viendo un clásico de un componente de literatura. Entonces, vamos a mirar qué es lo que es la literatura, porque es importante que ustedes lo aprendan.
¿cierto? Porque la literatura es una forma artística inspirada y creativa. ¿Quién me quiere ir a ayudar a leer? Yo creo que aquí me toca. Joel, ¿me quieres ayudar a leer? Listo, Joel. Entonces, tú también ¿Hasta dónde? este otro punto. Expresión de vida y en palabras de verdad y belleza. Ujú. Muy bien. Y es un registro escrito del espíritu del hombre, sus pensamientos, sus emociones y aspiraciones. Es la historia hecha a mano. Descubre el alma humana. El hombre es un hacedor de hechos y un soñador de sueños. Eso es lo que es la literatura. Nosotros estamos viendo un libro de literatura donde vamos a ver la vida de un personaje llamado Bats. Bats fue un hombre que vivió en la vida real. Entonces, por eso es tan importante que podamos entender ese término. Y miren a qué nos lleva la literatura. La literatura nos lleva a tener amor por Dios. ¿Qué otra cosa nos lleva a tener? ¿Mm? Amor por la palabra, Y amor por la oración. amor por el hogar y la familia, Y amor por el carácter individual, amor por el... amor por el país, amor por el lenguaje y por el aprendizaje. ¿Puedo participar? Levantas la mano, mi amor. Entonces, para que ustedes puedan recordar, mis niños, la literatura es una forma artística inspirada y creativa en palabras, donde expresamos verdad y belleza. Son los escritos del hombre, ¿cierto? Sus pensamientos, sus emociones y aspiraciones, que lo llevan a qué? A tener amor por Dios, amor por la palabra, por el hogar y la familia, por el carácter individual, por el país, por el lenguaje y por el aprendizaje, ¿cierto? Sí. Entonces, mis niños, también, como estamos viendo un componente de literatura clásica, tenemos que mirar los elementos que componen ese clásico, ¿cierto? Los elementos del clásico, tocar salir de pantalla completa porque no nos vemos. Los elementos del clásico. Ay, Sofía, tienes la mano levantada, no me había dado cuenta. Dime, Sofía. Yo también quiero leer. Ah, bueno, entonces tú me vas a ayudar a leer caracterización. De los elementos, vamos a hablar antes, miren, vamos a hablar ahora de los elementos del clásico, o sea, qué cosas componen un clásico para que podamos irlo entendiendo, ¿cierto? Yo sé que para ustedes esto es un poquito complejo, pero es bueno que lo escuchen. Entonces, Sofía, ¿qué dice? ¿Qué es caracterización? Es el primer elemento de un clásico. A partir de aquí, cualidades. Señora, Ayúdame a leer a partir de acá. Aquí. Dice cualidades a partir de ahí. Alida, Ujú. Next, Ex. ay, no entiendo. Ex. Es así se dice, hermosa. Ex. Es, Sí, continúa. ten, Ter. nas. Muy bien. Bien. Ujú. Ni, In. Mm, ter, nas. ujú. Da, De. de, los, per, Ujú. Sí, muy bien. os, To. sos, To. so, an, Na. na, ja, Ujú. E. es, la, De. de, la, historia.
Muy bien, Sofía, muchas gracias. Entonces, mis niños, miren, dentro de los elementos del clásico que estamos viendo, como este es un libro de literatura clásica, este es el libro que vamos a estar estudiando, tenemos que entender los elementos que lo caracterizan. Entre esos, la caracterización, que son las cualidades, tanto externas, lo que se ve, como las internas, lo que es de los personajes de la historia. Por ahora, ¿saben cuál es uno de los personajes de la historia? Bat, ¿cierto? El nombre del libro, Bat, el niño de Turingia. Entonces, vamos a mirar las cualidades externas e internas de los personajes y vamos a ir, a medida que vayamos descubriendo esta biografía, esta historia de él, vamos a ir descubriendo qué otros personajes están acá y vamos a ir viendo qué los caracteriza tanto internamente como externamente. Dara Luciana, entonces ayúdanos a leer acá que dice escenario. Dara. 2. Escenario. El fondo de la historia que incluye lugar, tiempo, medio ambiente y sociedad. Muchas gracias. Entonces, otro segundo elemento que vamos a ver es el escenario, o sea, dónde se va a desarrollar la historia. Vimos en nuestra clase anterior un mapa que les acabé de mostrar, ¿cierto? Que ese era de Turingia, el lugar de donde es Bad, que quedaba en Alemania. Ese es un escenario. Ese es el lugar donde se va a desarrollar la historia. Dentro de ese país está donde vivía Bad. Bueno, vamos a continuar. ¿Quién más me va a ayudar a leer? No me mola ahorita. Van a ir levantando la manito para yo poder verlos. Ah, bueno, entonces Valeria y Joel. Valeria, léeme el 3, por favor. El que dice tema. Hola, profe. Hola Valeria, ¿cómo estás? El 3. El 3. Tema, la lección o mensaje Sí. que Ujú. el autor está tratando de transmitir a través de la historia. Muy bien, Violeta, gracias. Exacto, miren, otro elemento del clásico es el tema, que es lo que el autor quiere transmitir a través de la historia que vamos a leer. Ese es el tema, lo que vamos a ver, qué era lo que quiso transmitir el Profe, autor. Dime, Valeria. yo no me llamo Violeta. No, Valeria, es que aquí estaba ingresando Violeta y me equivoqué de nombre. Y ya te voy a cambiar acá el nombre. Listo. Entonces, Joel, muchas gracias, Valeria. Joel, léeme el 4 que dice trama, por favor. La recursividad de eventos en la historia que llevan su conclusión. Muchas gracias, Joel. Muchas gracias. Entonces, otro elemento que vamos a ver de los elementos del clásico es el trama, o sea, de lo que trama la historia, ¿cierto? ¿Qué eventos, qué secuencia de esos eventos en la historia nos va a llevar a concluir lo que trata la vida de Bat? Ese es el trama, esa secuencia de eventos, lo que ocurrió desde que él estaba pequeño hasta que llegó a su conclusión, a su vida y todo lo que él hizo, ¿cierto? Muy bien, ahora entonces, no veo más manitas levantadas, vamos a ver el estilo también, o sea, que es la individualidad de la expresión del autor al escribir.
Todo esto es lo que se ve cuando vemos un componente de literatura clásica. Entonces ya vimos lo que era literatura, ¿cierto? ¿Qué nos inspira? Amor por Dios, amor por el hogar, amor por la familia, amor por el país, por el lenguaje. Esa forma en que somos inspirados. La literatura nos inspira a ser más creativos, a expresar las palabras, los pensamientos y las emociones, ¿cierto? Son las historias hechas a mano. Y el clásico, entonces vimos que tienen unos elementos que son la caracterización, el escenario, el tema, la trama y el estilo. Y mis niños, para hoy entonces vamos a ver la palabra clave del día de hoy, que es herencia. ¿Quién me quiere ayudar a leer la palabra clave de hoy? Yo, yo. Dara, léenos la palabra. Profe. ¿Quién me dijo también? Valeria. Valeria, tú me ayudas a leer el principio, ¿viste? Entonces, Dara, lee la palabra clave de hoy. Mira, acá está, mi amor. Dale, léela de acá. Es que yo la tenía aquí en mi cofre. Profe, Dime. tengo las dos hojas. Muy bien, ya ahorita la van a empezar a colorear. Entonces, mi niña, ¿qué dice acá? Herencia. Muy bien. Propiedades valiosas y tradiciones y creencias adquiridas de previas generaciones. Gracias. La palabra clave de hoy es herencia. La herencia, ustedes han escuchado, uy, mi mamá me va a dejar una herencia, ¿cierto? Pero casi siempre lo pensamos en algo físico solamente. Por ejemplo, mi mamá me va a dejar de herencia una casa o mi mamá me va a dejar de herencia una moto. Y no es solamente eso, porque son propiedades valiosas, sí, pero también son propiedades físicas como una casa, una moto, una finca, pero también son las que no se ven, como por ejemplo lo que podemos enseñarle a nuestros hijos, las creencias que les queremos transmitir, las tradiciones que les queremos transmitir y han pasado de generación a generación. Entonces, eso es lo que es herencia. Yo le quiero heredar a mis hijos el amor por Dios, ¿sí? Entonces yo, junto con mi esposo, vamos a transmitirle esas creencias que tenemos para que amen a Dios con todo su corazón, ¿cierto? Para que ellos también queremos heredarle el amor por la lectura. Nos encanta leer. Esas son otra herencia. Entonces, también queremos heredarle a ellos ese amor por la lectura. Hay muchas otras cosas que, por ejemplo, son herencia. Si a ustedes les gusta, por ejemplo, la música, entonces si tu papá es músico, te va a heredar también ese amor por la música, aprender a tocar un instrumento, como vamos a ir viendo. Dime, Joel. Mi hermana cuando cumplió el 26 de octubre, Sí, este mes, sí. yo estaba viendo la película de Martín Lutero después que pasó las 10. Ay, qué bueno. Así también recuerdas lo que hizo Martín Lutero, ¿cierto? Muy bien, Joel. Muchas gracias. Ahorita no. Y también entonces vamos a recordar, bueno, nuestra palabra clave y nuestro principio. Valeria nos va a ayudar a leer entonces el principio del día de hoy. ¿Qué dice el principio? En el seno familiar donde se transmite una herencia piadosa de generación en generación. Muy bien, Valeria, gracias. Miren qué bonito nuestro principio del día de hoy. Tiene que ver con nuestra palabra clave que es herencia, ¿cierto? Entonces, ¿dónde se va a dar esa herencia? ¿Dónde se transmite de una mejor forma? Donde podemos transmitir esa herencia y donde se puede heredar es en el seno de la familia, o sea, en el hogar es donde se transmite una herencia piadosa de generación en generación, ¿cierto? O sea,
mi mamá, cuando se habla de generaciones en generaciones, que mi abuelita le heredó a mi mamá me heredó a mí y yo lo voy a heredar a mis hijos e hijas. Eso es de generación en generación. Y donde vamos a transmitir una herencia piadosa. Si queremos es que amen al Señor con todo su corazón. Eso es lo que más nos vamos a esforzar por transmitir, que amen al Señor con todo lo que hagan, ¿sí? Y que todo lo que hagan, lo hagan para la gloria de Dios. Eso también es lo que vamos a ir mirando, cómo vivió Bat, su familia. El principio de hoy tienen que estar recordándolo porque lo vamos a estar viendo. Ustedes no lo van a ver escrito, pero sí lo van a recordar. Lo que hizo la familia de Bats, que transmitió a Bats, ¿sí? De generación en generación. Ese principio lo vamos a ir viendo. Y hay algo importante también, que es otra palabra para aumentar nuestro vocabulario. ¿Alguien sabe qué es biografía? ¿Ha escuchado alguna vez qué es biografía, Sofía? Dime, Sofía. ¿Tengo que colorear? Sí, ahorita vamos a colorear. Claro que ¿Cuál? muéstrame. O el otro. Puedes empezar por cualquiera de los dos. Si quieres el de los instrumentos, mientras hablamos de la biografía de Bach. Miren, la biografía viene de un griego que se compone de dos palabras. Bio, que significa vida, y grafía, que significa escribir. Entonces viene de dos palabras, uno que es bio, que significa vida, y grafía, que es escribir. Es un relato de la vida y carácter de una persona escrito por otra. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de la biografía, o sea, el escrito de la vida de Juan Sebastián Bach, que es el personaje del que vamos a hablar. Dime, Joel. Que si ya comenzamos a pintar. Sí, ya pueden empezar a pintar porque vamos a hablar de una biografía, que es lo que escribieron de la vida. El autor, ¿quién es? La biografía de Juan Sebastián Bach. Entonces, mientras mis niños, yo les voy a leer acerca del relato de la vida de Juan Sebastián Bach, ustedes ya pueden empezar a colorear. Yo ya estoy coloreando. Entonces, mis niños ya pueden empezar a colorear. Pueden empezar por la hojita que quieran principalmente. Miren, Bach, el niño de Turingia. Juan Sebastián Bach, el niño de Turingia, es una de 17 biografías inspiradas de compositores famosos. Fue escrito por Opal Wheeler y Cyril Dusser. Ellas también han escrito varias biografías para niños sobre pintores y autores. Bueno, Juan Sebastián Bach era un compositor y un virtuoso del órgano que vivió durante el periodo de la música barroca. Esta biografía retrata de manera auténtica cómo su profunda fe en Cristo inspiró su cosmovisión, o sea, su forma de ver la vida. Y vida como esposo, como padre, como compositor y Kapellmeister de la corte. Bach siempre atribuyó la belleza de su música a Dios. Como un joven músico, él describió su objetivo para la música diciendo que la meta y fin de toda música no debería ser otra cosa que la gloria de Dios y el refrigerio para el alma. Eso decía Bach. Miren qué bonito su forma de ver la vida, su forma de pensar. Él era un hombre piadoso que amaba a Dios, ¿cierto? Él dedicó su genio creativo a proclamar el Evangelio en sus corales, en sus cantatas y pasiones tocadas en órgano. Es decir, él dedicó sus composiciones de sus canciones para honrar a Dios. La historia del amor y la redención de Dios se relatan una y otra vez en los manuscritos de iglesia de Bach. Dichos manuscritos
son testigos de su fe, dado que él firmó la mayoría de ellos con las letras SDG, que significa, es un escrito en latín que significa solideo gloria, o sea, solo a Dios sea la gloria. El teólogo sueco Nathan Söderblom, ganador del Premio Nobel de la Paz de 1929, denominaba a las cantatas de Bach como el quinto evangelio. Todas las biografías de Wheeler y Deutscher comienzan con la historia de la niñez del compositor para que el lector pueda tener una idea de las influencias y desafíos que ayudaron a formar su carácter y lo equiparon para la vocación de su vida. Las autoras tuvieron cuidado de presentar a Bach en sus años de adulto no solo como un genio de la música, sino como un amoroso esposo y padre cristiano. Miren cómo afecta mucho nuestra forma de ser y hacer las cosas cuando nuestra forma de ver la vida es como Dios la ve. Bach quería vivir para la gloria de Dios. Por eso él en todas sus composiciones escribía esa firma, solideo gloria, solo a Dios sea la gloria. Porque él todo lo hacía de la mejor forma posible, porque lo hacía para darle la gloria a Dios. Entonces esa es la parte de la biografía de Bach. Dime. Yo tengo un libro de Bach. Uy, qué bien, Luciana, tienes que leértelo, porque es un libro muy, muy importante, muy interesante. Ah, muy bien, tú tienes el libro entonces que vamos a ir leyendo. Ese libro es el que vamos a empezar a leer. Y es una historia muy, muy interesante y muy importante de cómo un hombre dedicó su vida para servir a Dios. Y miren cómo se manifestó al ser esposo, al ser papá. Entonces es muy importante que podamos ver un hombre que vivió para la gloria de Dios. Joel y Sofía tienen la mano levantada. ¿Se les quedó levantada o me querían decir algo? Se me quedó levantada. Listo, no te preocupes. Sofía también. Listo, entonces vamos a continuar, mi niño. Ustedes siguen pintando. Vamos a recordar dos cosas importantes. Uno, nuestra palabra clave, que es herencia. ¿Y qué es lo que significa? Que son propiedades valiosas, no solamente físicas como casa, carro, moto, fincas, sino también las que no son físicas, las que me puede heredar mi papá de lo que él es, ¿sí? Las que son más valiosas, las tradiciones, las creencias adquiridas de previas generaciones. Entonces, en el caso de Bats, que eran músicos, fueron heredando eso, de generación en generación, la música. El principio, que es en el seno familiar, es en el hogar donde se transmite una herencia piadosa de generación en generación. Bellas familias. Esto es importante para nosotros recordar, ustedes como papás, esto, porque es en el hogar donde podemos transmitir esa herencia piadosa de generación en generación. Entonces es importante este principio para que lo estemos recordando. Y habiendo hablado de nuestra biografía, vamos a recordar la escritura en el Salmo 6, del 5 al 6. Entonces, mis niños, ustedes siguen coloreando y yo les voy a leer lo que dice la palabra de Dios. Dime, Joel. Que profe, para hacer esto de escribir los nombres de los instrumentos, no tenemos que copiar del mapa. No, el mapa, tenlo a la mano porque el mapa para que sepas, para que te ubiques dónde ocurrió la historia. Ese mapa es importante, ¿sí? Y el de los instrumentos también. Son instrumentos que existían en el tiempo de Bach, ¿sí? Y ahorita les voy a mostrar en una foto el nombre de los instrumentos, ¿sí? Entonces tenlo ahí en la mano. Por ahora, entonces vamos a leer la palabra de Dios. Yo les voy a leer y ustedes siguen coloreando.
Miren esta palabra tan hermosa que está en la Biblia. Dice, en el Salmo 6, versículos 5 al 6, dice, tú, Señor, eres mi herencia y mi copa. Eres tú quien ha firmado mi porción. Bellos lugares me han tocado. Preciosa herencia me ha correspondido. Qué mejor herencia que tener a Cristo en nuestras vidas, ¿cierto, mis niños? Esa es una herencia que deberíamos transmitir de generación en generación si Dios así nos concede su salvación. Entonces, mis niños, como están coloreando, pueden ir coloreando esta imagen también. Algunos están coloreando los instrumentos, está bien también. Cuando terminen de colorear esta imagen, siguen con los instrumentos. O los que están coloreando los instrumentos siguen con esta imagen. Y mientras ustedes colorean, yo les voy a ir leyendo. Hoy vamos a empezar la lectura de nuestro libro. Ya al ver la biografía de Bach, entonces vamos a empezar nuestra lectura de Bach, el niño de Turingia. ¿Quién tiene el mapa No, a la mano? yo lo tengo, yo lo tengo, yo lo tengo. Bueno, mi amor. Entonces van a ubicar en el mapa, muy bien, Joel. Miren en el mapa, eso. En su mapa ese, un lugar que se llama Eisenach. Busquen todos Eisenach en el mapa. ¿Eisenach? Eisenach. ¿Cuál es? Eisenach. Este. ¿Ya lo encontraron? Eso, muy bien. Yo estoy comenzando a leer. Ah, bueno, tranquila, Sofía. Vayan mirando y mientras tanto miren el mapa acá de mi niña. Entonces yo les muestro en este. Miren. En esta parte de acá, ubiquen Eisenach. ¿Sí? ¿Ya lo ubicaron? Muy bien, Joel. ¿Sí ven que hay un castillo? Porque ese castillo es un lugar muy importante en ese pueblito llamado Eisenach. Hoy vamos a leer acerca de ese lugar y de la vida de Bach. Muy bien, Joel. ¿Ya todos lo ubicaron, Tomás? ¿Ya lo ubicaste? ¿Dónde está? Mira, Eisenach, aquí. Muéstramelo en tu mapa, ¿dónde está? Donde hay un castillo, ¿cierto? En ese castillo, ¿saben también quién vivió? En Eisenach. Martín Lutero. Ahí él tradujo la Biblia, el Antiguo Testamento. Ahí él tradujo la Biblia al alemán, en Eisenach. No, aquí abajito, mi amor, Tomás, aquí abajito. Eso, ahí, muy bien. Listo, mis niños, entonces ustedes sigan coloreando. Profe, Dime, Joel. que yo como no entiendo esta cosa, pensé que es que como no entiendo esta letra. Tranquilo. ¿Pero ya la viste dónde estaba? ¿En el castillo? Listo, entonces, muy bien, ese mapa van a tenerlo a la mano para que puedan ubicar. Miren la parte de la literatura del clásico. Vamos a estar ubicando el escenario. El escenario es el lugar donde ocurren los hechos, ¿cierto? Entonces, mis niños, bueno, el capítulo 1. Sigan coloreando. En Eisenach, pequeña villa de Turingia. Vamos a estar concentrados coloreando. Bueno, empezamos. El pregonero bajaba corriendo por las serpenteantes calles del pequeño pueblo alemán de Eisenach, gritando las buenas noticias. ¡Abran camino! ¡Viene la banda! ¡Abran camino para los músicos de Bach! Las gentes del pueblo se reunieron rápidamente bajo los frondosos árboles de la hermosa aldea de Turingia, porque siempre oían complacer la música de la banda. Casi todos los que la formaban, hermanos, tíos, primos, se llamaban Bach. Dime, Joel, antes de continuar. Esta casita que está arriba de la montaña es
El castillo es el castillo. Sí, ese es el castillo porque venía la banda. Por eso, ¿qué dice la hojita? Abran camino, ¿cierto? Viene la banda. Ah, no aparece ahí. Ah, es que ya sé esto. Que bajaban por un caminito que habían ahí, venía la bandada al pueblo. Exacto, muy bien. Y venían, miren, casi todos los que formaban la banda eran hermanos, tíos, primos y se llamaban bats. Calle abajo venían los hombres, marchando al compás de las vivas y conmovedoras melodías, sus instrumentos brillando alegremente bajo el sol de la mañana. Camino adelante marchaban, seguidos del pueblo, hasta que llegaron al borde del bosque de Turingia, donde se detuvieron a descansar al lado de un arroyuelo, o sea, como un pequeño río. Los niños también estaban cansados, porque habían tenido que correr para seguir los largos pasos de los hombres. Se estaba muy bien en el fresco bosque umbroso con el gran castillo de Warburg allá arriba, sobre sus cabezas en la ladera de la montaña. Los niños rogaron a los músicos que tocaran una melodía más, y de nuevo la música despertó los ecos de las montañas. Después, los hombres dirigieron el regreso por las serpenteantes callejuelas que llevaban a sus hogares. O sea, serpenteantes era porque eran unas calles con muchas curvas. En esta misma pequeña aldea de Eisenach, acurrucada al borde del bosque, un niñito nació muchos años después. Cuando no tenía más que 2 días de edad, fue llevado a la iglesia de San Jorge en el mercado y bautizado Juan Sebastián Bach. ¿Quién nació? Juan Sebastián Bach. En esas calles fue llevado a la iglesia de San Jorge en el mercado y bautizado Juan Sebastián Bach, uno de nuestro personaje principal, ¿cierto? Nació. Y miren lo que pasó. Espero que llegue a ser un verdadero músico como todos los Bats, dijo su padre Ambrosio, mientras subían la empinada calleja que llevaba a su hogar. Miren la hojita, esa es la hojita que ustedes están coloreando, ¿cierto? Bueno, muy bien. La banda eran los músicos, toda la familia Bats. Dime, Joel. Ah, se te quedó Que grande. si, que si no pueden enviarle ese libro para que lo imprimamos. Ay, no, mi amor, ese sí no lo tenemos nosotras. Pero eso se consiguen es por CLC, una librería. Sí, mi amor. Bueno, Bueno, Joel. Bueno, entonces vamos yo a... fui allá, ¿Cómo, Luciana? que yo fui allá con mi tía y con mamá y con papá. Ah, bueno, y lo conseguiste allá. Ah, bueno. Muy bien, Luciana. Entonces, ¿cómo van con sus dibujos, mis niños? Vean. Sí, muestra. Muy bien. Muy bien, Dara. Muy bien, vamos a seguir coloreando. Y mientras ustedes colorean, entonces yo continúo con la lectura. Miren lo que sigue diciendo. Subieron al pequeño Bach, subieron al pequeño Juan Sebastián por la escalera de roble y lo colocaron cuidadosamente en la cuna de madera, que se hallaba al lado del bajo horno de ladrillo.
donde él estaría cómodo y abrigado. En la casa de Juan Sebastián Bach parecía que nunca hubiera un momento en que alguien no estuviera tocando un instrumento o cantando. Su padre era el organista de la iglesia de la aldea, o sea, tocaba un instrumento que se llamaba órgano, que era un piano gigante con muchos tubos. También tocaba el violín. Este sí es un instrumento mucho más conocido, ¿cierto? Dime, Joel. Es como este piano. Ese no es un piano, ese es un clavicémbalo. Ese es un piano antiguo, es como de donde vino el piano. Y suena diferente. ¿Y él lo tocaba? Él lo tocaba, ahorita yo les muestro unas imágenes de cómo sonaba ese clavicémbalo, creo que se llama. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces, miren, su padre era el organista de la iglesia de la aldea. También tocaba el violín y muchas personas venían a que les diera lecciones. De modo que el pequeño Juan Sebastián creció escuchando música casi continuamente. ¿Recuerdan la palabra clave herencia? ¿Cierto? Lo que se transmite de generación a generaciones, que es algo muy valioso y no es solamente las cosas físicas, sino otras características. Puede ser un carácter, puede ser un talento, muchas cosas que son valiosas. En el caso de Juan Sebastián Bach, fue el amor por la música y el amor por Dios, porque su papá también era un hombre de fe. De noche, nunca se dormía enseguida, porque había música y él quería escucharla toda. Cuando la casa se llenaba de armonía, sonreía contento y escuchaba sin moverse hasta que se quedaba dormido. Cuando tuvo la edad suficiente, Ambrosio le enseñó a tocar el violín. Sus hermanos y hermanas mayores se deleitaban viendo ejecutar al niñito. Tenía un instrumento muy pequeño, pero aún así sus notas eran claras y justas, y su padre estaba satisfecho. Ven, Frau, y escucha al pequeño. Frau es una forma de decir esposa en alemán. Pero si toca tan bien como sus hermanos. Ambrosio era muy bueno y paciente, o sea, el papá de Juan Sebastián. Y a Juan Sebastián le gustaban las lecciones de violín. Nunca quería dejar de tocar cuando estas habían terminado. Sí, mi pequeño Juan Sebastián. Y si estudias mucho tu música, tú también serás un buen músico. Hasta tu tatarabuelo, Bay Butts, siempre llevaba consigo su instrumento cuando iba al molino. Mientras las ruedas giraban ruidosamente, moliendo el grano, él se sentaba a tañer su laúd, cantando con toda su voz y contento como podría ser. El hombrecito mío fue el primero de todos los músicos. A Juan Sebastián le gustaba escuchar cuentos acerca de sus parientes. Durante casi 200 años habían tocado el órgano en las iglesias y compuesto música. Un tío fabricaba clavicémbalos, que fue lo que Joel nos mostró ahorita, el que está en el dibujo anterior, y violines. Todos ellos habían amado la música más que cualquier otra cosa. Dime, Joel. Profe, Dime. ¿dónde está la profe Liliana? Mi amor, hoy no pudo estar porque tenía que acompañar a la abuelita en el hospital, mi amor. Y que ya terminé. Ah, bueno, mi amor. Listo, muchas gracias. Entonces sigue escuchando la lectura mientras tus demás amiguitos terminan, ¿oíste? Miren, el momento más feliz era cuando una vez cada año todos los bats se reunían, viniendo de todos lados para tocar y cantar juntos. Este año iban a venir a Eisenach. Juan Sebastián apenas podía aguardar a que llegara ese día. Hola Violeta, dime.
Dime, Violeta. Ah, muy bien. Ya pintaste todos los instrumentos, muy bien. ¿Y ya coloreaste la otra hojita? Ay, qué lindo te quedó. Muy bien, Violeta. Sigue escuchando la lectura mientras sus compañeritos terminan. Bueno, Sofía, ¿ya terminaste? Muy bien. Tengan esa hojita ahorita a la mano porque ahorita vamos a hacer la actividad para que le coloquen los nombres a esos instrumentos. ¿Oyeron? Vamos a terminar de leer. Miren lo que dijo Juan Sebastián Batz. ¿Llegarán mañana, papá? Preguntaba cada mañana apenas se despertaba. No, hijo mío, mañana no, pero muy pronto. Cuando Juan Sebastián creía no poder esperar más, fue despertado una mañana por el sonido de ruedas de carruajes y cascos de caballos. Corrió a la ventana y miró hacia afuera. Para sorpresa suya, vio lo que parecía ser todo un pueblo de gente frente a su casa. En realidad, era casi un pueblo, porque todos los Bats se habían reunido en la casa de Ambrosio para su fiesta anual de la música. Esta era una gran ocasión, y empezaron el día cantando juntos una hermosa canción antigua, o coral como se la llamaba. Nunca podía haber una reunión anual en que no se cantaran improvisaciones, que eran dos canciones distintas cantadas al mismo tiempo. ¿Cómo le gustaba a los Paz aquella referente a un tranquilo río, que corría serpenteando hacia el mar y a una vaca gorda que no quería ir a pastorear? A medida que cantaban, todos inventaban nuevos versos riendo alegremente. El pequeño Juan Sebastián corrió primero hacia un lado y cantó la del río, y después decidió que le gustaba más la canción de la vaca gorda. Entonces se quedó cerca de su tío, cantando tan fuerte como podía. Tenía que reforzar esa parte. Hubo alegres picnics al borde del bosque, y mientras los Bad mayores cantaban y tocaban juntos, los pequeños primos corrían para explorar el gran castillo que estaba allá arriba, en la ladera de la montaña. Aquí, en los viejos tiempos, los trovadores habían cantado y tocado para entretener a los señores y demás y damas del castillo. Los niños treparon por el alto muro y miraron hacia abajo. ¡Quietos! Gritó Juan Sebastián. ¡Podemos oír su música! Y al escuchar, oyeron claramente las vivas melodías de los Bad mayores que estaban allá abajo. A la noche se sacaron los instrumentos y a la luz de las velas los hombres tocaron las composiciones nuevas de uno de los Bats, escritas desde el verano anterior. ¡Bravo! ¡Bravo! Gritaron los oyentes cuando hubieron escuchado la nueva música. Las puertas y ventanas de la casa de Bats se abrieron de par en par para que la gente del pueblo pudiera escuchar. En realidad, había tantos músicos que algunos estaban con su instrumento en la puerta de la calle, porque en la pequeña choza no había sitio para todos ellos. Juan Sebastián tenía sueño y se frotaba los ojos para mantenerse despierto, pero había sido un día demasiado largo y se fue a la cama a tropezones, resonando aún en sus oídos las conmovedoras melodías de los músicos. Al día siguiente hubo música desde la mañana hasta la noche. Al tercer día terminó el festival. Había llegado el momento en que los visitantes tenían que volver a su casa, de modo que los Bats se levantaron temprano. Y cuando todo estuvo listo, se reunieron para la última improvisación. Adiós, adiós, gritaba Juan Sebastián, corriendo excitado al lado de los caballos. Sintió pena cuando vio que partía el último carruaje, porque ahora tendría que pasar un largo año antes que volviera otra vez para tocar y cantar todos juntos. Cuando Juan Sebastián cumplió 8 años, lo mandaron a la escuela. Y ahí continuamos para nuestra próxima clase. O sea que cuando ocurrió todo esto, Juan Sebastián iba a cumplir 8 años, estaba pequeño, ¿cierto? Entonces,
Miren qué bonito el entorno donde estaba viviendo Juan Sebastián Bach, toda su familia. Era música, tocaban muchos instrumentos. Ustedes tienen una hojita como una especie de organizador gráfico que se llama Notas del tema, ¿cierto? No, yo no la tengo. Esta hojita, ahorita te la entrego. Esta hojita la vamos a llenar como nuestro organizador gráfico. Yo se las voy a mandar por Telegram para que la puedan escribir con más tranquilidad. Entonces, miren lo que hablamos sobre las notas del tema. O sea, ¿se acuerdan que era el tema lo que el autor quería transmitir, cierto? La música es un don de Dios para refrigerio del hombre y para glorificarlo a él. Miren qué tema tan bonito. La música es un don de Dios para refrigerio del hombre y para glorificarlo a él. Y el segundo tema es, como una de las bellas artes, la música es digna de estudiarse desde la primera infancia. O sea, desde muy pequeños. Es muy bueno que podamos estudiar la música. Hace parte de las bellas artes. Y también, mis niños, entonces yo les mando eso para que lo puedan escribir en sus organizadores gráficos. Y también, esto sí lo vamos a hacer ahorita, para que puedan escribir el nombre de los instrumentos. Entonces, en su hojita, muestren su hojita, ahora mira, de los instrumentos, este grande que aparece de primeras se llama órgano. Entonces vamos a ir escribiendo el nombre de los instrumentos musicales que existían en ese tiempo, en el tiempo de Bach. Este se llamaba órgano. El que parece un piano se llamaba clavecémbalo. Entonces, mis niños, yo creo que también se los leo y les mando la foto, ¿les parece? Para que la puedan escribir. El clavecémbalo fue de donde vino el piano. Ese tenía una sola melodía. Miren cómo sonaba el clavecémbalo, les voy a buscar acá. Dime, Joel. Nada. Ah, tenías la mano levantada, mi amor. Bueno, Mami, dime, hijita. ¿son tres violines? No son 3 violines. Vamos a mirar los otros. Entonces también tenemos una flauta recta. ¿Flauta cuál es? Mira la imagen. La de allá. Sí. Una flauta recta. Listo. ¿Listo? Listo. ¿Ya copiaron esa? Sí. Sí. Bueno, muy bien. Continuemos con nuestros instrumentos. Miren, este que aparece aquí el dibujo en un computador se llama clavicordio. La otra se llama flauta. ¿Flauta? No, tú ya no dijiste la flauta. No, mi amor, es que la otra era una flauta recta y esta es una flauta. La naranja, completamente naranja. Sí. El que parecen tambores se llaman timbal. Miren, escuchen este sonido. Este era como sonaba el clavicémbalo, que parecía un piano, pero tenía un solo sonido. Era un instrumento así de 2 cuerdas. De 2 filas de teclas, perdón.
Esos instrumentos eran muy chéveres de escucharlos. Después les mando para que vean cómo sonaba. Ahora el timbal, ¿Timbal cuál es? el que parecen dos tambores. Ya lo escribí. La trompeta, ¿Trompeta? ¿Cuál es la trompeta? Puedo tener mi- ese es el corno francés. Y el corno francés. No, no, no nos has dicho los tres primeros. ¿Listo, mis niños? Entonces, y miren estos tres que parecen tres violines, pero son muy diferentes. Primero está el oboe, después está el violín, la viola, el violoncelo y un fagot. Si pueden ir coloreando. No se preocupen si no lo han alcanzado a escribir todas, yo les mando la foto para que lo puedan escribir bien. ¿Sí? Y ustedes pueden, con la ayuda de sus papitos, mirar instrumentos barroco. Barroco fue la época en que estos instrumentos se tocaron. Entonces, mis niños, vamos a ir ahorita a nuestras preguntas de razonamiento para que podamos reflexionar y mirar qué hemos ido aprendiendo, ¿sí? Esto es para ayudarnos. No se preocupen si no recuerdan mucho. ¿Listo, mis niños? Entonces vamos a ir leyendo la primera pregunta. Defina literatura. ¿Cuál creen que es el mejor libro que jamás se haya escrito? ¿Qué recuerdan? La Biblia. Muy bien, la Biblia es el mejor libro que jamás se ha escrito. Recuerdan que la literatura es una obra escrita a mano, ¿cierto? Que nos ayuda a tener amor por... Dime, Joel. Dios. Es que lo lee la siguiente pregunta. Claro que sí, mi amor. Ya entonces tú lees la segunda pregunta, pero tú lees la tercera. Bueno, entonces, la literatura... Sí, tú lees la cuarta, Valeria. Listo, tú lees la cuarta. Pero entonces vamos a ir hablando sobre qué es la literatura. ¿Quién recuerda qué es la literatura? ¿Sí recuerdan lo que es la literatura? Miren, que es una forma artística, inspirada y creativa donde escribimos, ¿cierto? Hecha a mano. ¿Qué más pueden ver ahí? Expresa vida en palabras de verdad y belleza, ¿cierto? Es donde el hombre es un hacedor de hechos y un soñador de sueños. Son expresiones de vida en palabras de verdad y belleza. ¿Y qué nos inspira la literatura? Eso sí lo recuerdan. Amor Dios. por Dios, Por la palabra. amor por la palabra. Familia. Muy bien. A todo eso nos inspira la literatura, ¿cierto? Amor por la familia, por el carácter individual, por el país, por el lenguaje y el amor por el aprendizaje, que es el amor que más reconocemos cuando hablamos de literatura, ¿cierto? Bueno, mis niños, vamos a leer entonces la segunda pregunta, Joel. ¿Qué dice la segunda pregunta? Define biografía. Muy bien, Joel. ¿Y qué recuerdas de biografía? Lo que significa. ¿Te ayudo? Tranquilo, yo te ayudo. ¿Te acuerdas? Viene de dos palabras. Bio, que significa vida, y grafía, que significa escribir. Biografía. Entonces es un relato de la vida y carácter de una persona escrita por otra, ¿cierto?
Eso es lo que significa biografía, recuerden. Viene de dos palabras griegas, una que es bio, que significa vida, y grafía, que significa escribir. Entonces, para que no lo olviden mis niños. Vamos a leer la tercera pregunta. ¿Quién me iba a ayudar con la tercera pregunta? ¿La leer? ¿Valeria, creo? ¿O Dara? Ah, no, tú la tercera y Dara. Sí, Valeria, ayúdame con la tercera y Dara con la cuarta. No, mami, yo era con la tercera. Bueno, mi amor, ya. No, dígale que yo con la cuarta. Bueno, entonces Dara lee la tercera. Cuarta. Describe el pueblo de Eisenach, quien más vivió allí durante algún tiempo. ¿Se acuerdan cómo fue el pueblo de Eisenach? El que leímos ahorita. ¿Qué recuerdan de lo que leímos ahorita? ¿Cómo eran sus calles? ¿Se acuerdan? Serpenteantes. Muy bien, sus calles eran serpenteantes. ¿Se acuerdan que ahí había un arroyuelo, cierto? Donde cantaban y llegaban al borde del bosque. ¿Qué había en la parte de arriba? Un castillo. Muy bien. Había un castillo, muy bien. ¿Y quién nació ahí? Johann Sebastian Bach. Muy bien, Valeria. Ahí nació Johann Sebastian Bach. Muy bien. ¿Y En recuerdan el castillo. quién más vivió allí durante algún tiempo? ¿En Eisenach? No sé. Muy bien, Martín Lutero también vivió allí en ese castillo de Eisenach. Ahí él pudo traducir la Biblia. Y otra, la cuarta, Valeria, la cuarta pregunta. ¿Qué haré que ¿Qué? era único sobre la familia Bach? Muy ¿Qué era bien, Valeria. ¿Qué música? era único sobre la familia Bach? ¿Qué tenía de La especial la familia música. Bach? ¿Te acuerdas qué hacían cada año? La música. Muy bien, la música. Muy bien. ¿Qué ibas a decir, Joel? También cantar. Sí, cantar. Ellos hacían cantos, improvisaban. Para ellos era muy importante la música, ¿cierto? Hacían composiciones, tocaban instrumentos. La música era muy único en la familia Bach. La quinta pregunta, vamos a leer la quinta pregunta. ¿Quién me va a ayudar a leer la quinta pregunta? Dara, entonces, Dara la quinta. ¿Cómo se ganaba la vida el padre de Juan Sebastián? Dime, Joel. Que como quería decir la sexta. Listo, tú lees ahora la sexta. ¿Ustedes recuerdan en qué trabajaba Juan Sebastián, el papá de Juan Sebastián Bach? ¡En música! Sí, en música. ¿Pero en qué lugar? ¿Te acuerdas? Que tocaba un instrumento también. El primer instrumento que aparece aquí en esta hojita. El organista de la iglesia. Muy bien, Luciana, así es. Él trabajaba tocando el órgano en una iglesia, ¿cierto? En Eisenach. Muy bien. Ahora, Joel, ayúdanos con la sexta pregunta. Bueno, ¿cuál fue el primer instrumento que Juan Sebastián aprendió a tocar? ¿Cuántos años tenía? Muy bien, ¿ustedes recuerdan cuál fue el primer instrumento que tocó? ¿Cuál? No conozco este instrumento. Muéstrame. Este. Baja la hojita. El clavecémbalo.
Ese lo tocó más grande, pero el primero que él tocó, ¿te acuerdas? El violín. Muy bien, el violín. ¿Y quién recuerda cuántos años tenía? ¿Nunca tiene minutos? Le marcamos a mi mamá y me está timbrando y ¿cuántos años tenía el violín? ¿Cuántos años tenía Juan Sebastián? Ah, Juan Sebastián. 8. Muy bien, Yo, iba para 8. Muy bien, Joel, te acordaste. Muy bien. Entonces, mis niños, esto para ayudarnos, y las preguntas de razonamiento también son importantes para ayudarnos a pensar en qué aprendimos de la clase, qué aprendimos, con qué nos quedamos, ¿cierto? Para poder razonar. Y les tengo una novedad. Para la próxima clase vamos a hacer una manualidad. Vamos a construir casas e iglesias de Alemania. Y para eso vamos a necesitar unos materiales. Son muy poquitos. Los que tengan plastilina, plastilina y los que tengan arcilla, arcilla. La idea es que sea un material que les pueda servir para moldear y poder hacer unas casitas de cómo eran estas casas en Alemania. Entonces, eso es lo que vamos a hacer para nuestra próxima clase. Vamos a tener una manualidad y vamos a hacer casas e iglesias de Alemania. Bien, sean. Profe, Dime, Luciana. podemos traer arcilla. Sí, pueden ser arcilla los que tengan arcilla o puede ser plastilina los que tengan plastilina. Claro que sí. Dime, Joel. Yo me voy a comprar plastilina porque es más fácil. Bueno, tú compra plastilina. Está muy bien. Entonces, por eso les di esas dos opciones. Entonces, mis niños, para la próxima clase, entonces vamos a tener una manualidad y vamos a hacer casitas. Vamos entonces, mis niños, a orar, pero antes vamos a tomarnos la foto. Voy a dejar de compartir pantalla. Alistemos los dibujos. Darita, ven. Todo lo que tengan ahí a la mano. Tomás, no te veo, Tomás. Alista tus dibujos y vamos a tomarnos la foto. Muy bien, Tomás. Eso, vamos a tomarnos la foto, Sofía, Valeria, por donde vayan, no se preocupen. Ven, Dara. No, ven, así. Ubica las dos acá, o ubica una primero, pero que aparezcas tú, así. Muy bien, acá. Entonces, vamos a tomarnos la foto. Yo voy a aparecer así porque si no, no puedo tomar la foto. ¿Listos? Dara, ven. No, no, no. Tú tenés el dibujo. Tu dibujo, este no es. ¿Listo? Aquí. Así, muy bien. Es así. Ay, ¿qué pasó? Espérenme un momento que me salí sin culpa. Listo, ahora sí. Sonrían todos a la cámara. Muy bien, vamos a tomar otra. Se quedó un poquito corrida. Una, dos y... Una, dos y tres. Muy bien, mis niños. Entonces, vamos a orar. Quedaron muy lindas las fotos. Vamos a orar. Vamos a, entonces a orar, mis niños, y a darle gracias al Señor por este tiempo y que el Señor nos ayude en este componente que estamos viendo de literatura clásica de Johann Sebastian Bach. Dime, Joel. Sí, quiero volar. Claro que sí, claro que sí. Entonces, ora, vamos a orar. Joel nos va a dirigir. Padre mío, sea amable, dice tu nombre. Bendice a la familia de la cruz y de mi corazón. Ayúdanos para que sabamos más bien. En nombre de Jesús, amén. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Ayúdanos, Señor, para que nosotros como padres podamos heredar lo piadoso de ti, Señor, a nuestros hijos y nuestros hijos puedan tener una herencia piadosa
y que se pueda transmitir de generación en generación. Gracias te damos, Señor, por permitirnos conocer a Bats y su vida, Padre, porque él vivía para la gloria para tu gloria. Bendito eres, Señor, ayúdanos para que todo lo que hagamos en los talentos y todo lo que tú nos has puesto a hacer, lo hagamos para tu gloria. Bendito eres, Señor. Amén. Yo quiero orar. Bueno, ora. Señor, gracias porque nos has dado lo más importante de la vida, la palabra. Gracias por la comida, por el vestido, por todo lo que nos has dado. Y principalmente, gracias por la palabra. Amén. Mis niños, entonces, gracias por este tiempo. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao.